Credo che noi, Roberto Artusio e Christian Bugiada, per lungo tempo abbiamo ragionato su come avremmo dovuto fare questo documentario, che giri fare, che persone intervistare e cosa far vedere ai nostri spettatori. Ci siamo resi conto di essere in Messico e qui non si possono fare programmi, che i giri che faremo avranno una traccia, ma le esperienze e le persone saranno puramente casuali, come da 10 anni di viaggi a questa parte. Questo è buono, eh? Il nostro focus sarà sicuramente sul prodotto che ci ha fatto amare questa terra, il mezcal. Quella che vi racconteremo è la storia di una pianta millenaria e del frutto della sua distillazione, la storia di un popolo antico e della sua cultura. Nel corso del nostro viaggio incontreremo campesini discendenti dai Maya, imprenditori milionari, creativi, street artist e antichi sciamani. Bettole nascoste sulle montagne messicane e locali alla moda. Antiche palenche e distillerie all'avanguardia, pulque, mezcal, tequila, in una parola, agave. Questo è un documentario punk, magari di difficile visione e comprensione, proprio come il Messico, che nella sua storia non ha mai cercato di essere sensato. Sarà uno zapping di esperienze, persone e prodotti, nella speranza di potervi, nella confusione, far comprendere un po' di più cos'è questo paese, ma soprattutto dell'amore che proviamo per lui e che ci ha cambiato la vita. Viva Mexico! Senti l'odore. ¿Se puede comer? Vedete la basta con me. Migliaia di anni è stata un alimento Sì. per le popolazioni precolombiane. ¿Un plato? Mira, ven para acá. Son gallos de pelea. ¿Son gallos de peleo? ¿Y dónde pelean? En los palenques. Pero en palenques de donde hay ferias. Cuando hay ferias. Este horno le caben aproximadamente como 14 toneladas. Esta parte ahorita está en cocción. Acá, mire. A ver, metan la mano. Sì, totalmente in coczione. Toccalo. Senti com'è caldo. Hasta abajo, sí. Cada horneada llega a 7 días. 7 días de cocción. 7 días de cocción. Ah, perfecto. Porque escuché a alguien que cocen en 3 días. Pero nosotros lo dejamos, por ejemplo, en ese tiempo para que nos salga muy bien. ¿Sí? Sí se puede, por ejemplo, en 3 días, pero no me gusta el proceso de 3 días. Prefiero más tiempo. A ver, prueben esto. Este es, por ejemplo, los azúcares del agave. Cuando lo mete al horno, ya sale con los azúcares. ¿Cómo ven? Riquísimo. Riquísimo. Es la primera vez que lo como y no lo veo. Cuando empezamos, por ejemplo, la cocción, vamos a sacar toda esa piedra, porque abajo se le pone toda la leña, y ya cuando se prende, se le avienta la piedra. Pues es una piedra volcánica, ¿sí? Es una piedra volcánica. Cuando ya terminó, por ejemplo, se prende, por ejemplo, a las 7 de la mañana y termina el fuego a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, donde ya no hay humo, ya no hay, además pura brasa, ¿sí? Y las piedras deben estar casi rojas, ¿no? Entonces, le aventamos otra poquita de piedra, de la más chica para enfriar, y se le echa, por ejemplo, gabazo del que está destilando, mojado para que mate un poquito el calor. Y ya se empieza a echar la penca, pega toda la piña, ¿sí? Así como la ven esa, se le empieza a aventar y se le hace, más o menos llega a este alto. De piñas. ¿Sí? De piñas, ¿sí? Se le cubre todo de petates y ya se le empieza a echar toda la tierra que está. Aquí pueden estar tapados los dos hornos al mismo tiempo, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, como les voy a repetir, terminando de tapar, se le pone una respiración que es un tubo
y se le meten ahí, por ejemplo, casi 80 litros de agua. Y entonces cose con puro vapor, pero de leña, ¿sí? Y con piedra volcánica. Hasta 8 días lo dejamos. 8 días con sus noches. Y sale así, mire, sale, ustedes lo acaban de probar, Sí. una ricura, riquísimo, ¿no? El dulce del agave. Es un proceso muy bonito, ¿sí? O sea, a mí me reencanta hacer todo esto, ¿sí? Y también pues, tomarme los mezcales, que son de buena Sí, calidad, más que nada, ¿no? Hace parte del trabajo, ¿no? Echarse un Después duro mezcalito, trabajo. ¿no? Más o ¿Sí? menos cuántos kilos se necesita para hacer un litro de De tobalá necesitamos por lo menos unos 18 kilos para hacer un litro. Wow. De espadín necesitamos 9 kilos para hacer un litro de espadín. Tiene más azúcares el espadín que el tobalá. Ujú. Sí. Quanto pesa qualcosa? 25 kg. bilancia umana? Esta es la trituración, es el macerado, que esto ya se va a la fermentación, ¿sí? No se queda aquí, se va a las tinas. Nada. No, se va a las tinas, ¿sí? Nos vamos para las tinas de fermentación. Nadie pone esto casi, ¿sí? Nosotros la ponemos por algo de higiene, ponemos el polvo y todo eso, ¿sí? Muchas partes que dicen que la tierra y todo eso, pues que no pasa nada, ¿sí? Pero nosotros tratamos siempre de tenerlas así. La primera cosa que pensé cuando lo vi, me da la idea de limpieza. Que blanco también. Me da ganas de tomarse un mezcal. Sí. ¿Sí? Como eso, ¿no? Sí, Que eso está riquísimo. riquísimo. Estos son los alambiques, ¿sí? Que es puro cobre, ¿sí? Todos los alambiques, por ejemplo, de casi todos los estados, para hacer un mezcal artesanal es puro cobre, ¿sí? Entonces aquí son 4 alambiques, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Son 4 alambiques. Acá está la olla abajo, montera, turbante y el serpentín, y esta agua es para condensar nada más. Que prueben. Un mezcalito de 50 grados. Que debe caer a fuego lento, para que esté muy rico. Cuando el chorrito, por decir, empieza a ponerse un poquito brusco, lo que hacemos es bajarle la leña. Siempre ya a la hora de refinarlo, sí, siempre es el fuego es más lento, digamos, y bueno, es el que más cuidado lo tenemos. Ya como es el último proceso ya de refino, pues procuramos che salga un bel mezcal. Perfetto. Sin tenere un controllo della temperatura, lo fa tutto con esperienza, guardando come esce il flusso, senza un controllo della temperatura effettiva. No, está bien, está bien. Salud. Salud. A ver qué tal está. Es el calientito. Calientito se llama. Cuando lo... Está saliendo, ¿no? Wow. ¿Cuántos grados tiene? Los 50 grados. Ni 60. Ni se... Oh, esto es increíble. ¿Es tobalá? Esto es tobalá. Tobalá o como dicen, ¿no? Papalomé, que le llaman. Papalometro, ¿eh? Sí, es lo mismo, ¿eh? ¿Cómo lo probaron? Es increíble. Salud, salud, salud. Salud. In questo momento state bevendo una cosa che è super morbida, pure perché questo mescal ancora non è stato filtrato, non è stata abbassata la gradazione alcolica, quindi ha tutte le parti grasse che ti fanno sopportare bene la parte alcolica. Mira nomás Sí, estamos la hablando, grasa, sí. estamos hablando de El cuerpo. El cuerpo te deja que lo tomas y no te pasa como 49, 50 grados. Está bueno. Estamos explicando eso a la estoy cámara explicando. porque está muy importante. Podemos tomar un mezcal, por ejemplo, debe estar bien elaborado, debe ser con lento fuego para que no te lastime la garganta. Si aceleras el proceso, te molesta mucho, ¿sí? Entonces esto podemos tomarlo de 60 grados, 70 grados, que son las puntas y todo, y se toma muy bien. Ahorita, por ejemplo, ya vamos, por ejemplo, la mitad del proceso, ¿sí? Tenemos un promedio de 50 grados y está muy bien.
Y ahorita vamos a tomar un mezcal de 48 grados, que es, por ejemplo, como nosotros comercializamos, ¿sí? Y de 45 grados. Entonces es más suave, ¿no? Más suave. A mí me gusta un grado un poco más alto, Más con la alto. grasa. Y que me gustan los mezcal que traen solamente filtro de papel, que no le quita la grasa. Al final me parece siempre más suave. Sí, está perfecto. Yo puedo tomar así. Qué bien, qué bien. Qué bueno. Échate. Sírvete. Sírvete con la cuchara grande. ¿No? Vamos a parlare, È già diverso anche questo. Già diverso. Di quello che abbiamo provato 5 minuti fa. Sì, è diverso. Sì, vero. In che senso è cambiato? Certo, perché sta continuando a distillare, quindi passano altri elementi, no? Quello che tu bevi alla fine è la somma di tutte le fasi di ogni momento della distillazione, delle due distillazioni. Quello che abbiamo preso adesso è una parte, quindi sarà diversa da quella che sta uscendo adesso. È come la vita, no? Sí, eso es interesante que también el mezcal está ayudando a México a cambiar también socialmente. Claro, como le estaba comentando, por ejemplo, generar empleos, por ejemplo, en esta región, tener unos 60, en adelante, 60 empleos, es algo maravilloso que la gente se le esté dando trabajo aquí, en esta región. Y para mí es un orgullo, por ejemplo, que los mezcales que estamos produciendo estén ya a nivel nacional y a nivel internacional, ¿sí? En varios países. Es algo muy bonito, ¿no? Para nosotros, ¿sí? Y pues que tengamos trabajo más que nada y sigamos dándole empleo a la gente. Te puedo hacer una pregunta, la estamos haciendo más o menos a todo para... ¿Qué es ser mexicano para ti? Bueno, ser mexicano es un orgullo, ¿no? de nuestra tierra, ¿sí? Muchos, por ejemplo, que se han ido, por ejemplo, a otros países, por ejemplo, más que nada a la Unión Americana, ¿sí? A trabajar. Y desgraciadamente ya no regresan a su pueblo, a su país. ¿Por qué? Porque es complicado, ¿sí? Se van de mojados y cuando regresan, para regresar otra vez es complicado, ¿sí? Pero yo pienso que hoy, hoy que estamos generando empleos, mucha gente está regresando ya a su país, que es nuestro México, ¿sí? Un país muy bonito, muy bonito. Viva México. Sí, viva México, ¿verdad? Claro, exactamente. Claro, no. Y me da gusto, por ejemplo, que ustedes, por ejemplo, pues, estén haciendo estos recorridos, ¿sí? Y es muy importante para nosotros los mexicanos. ¿De qué país vienen ustedes? De Italia. De Italia. ¿Los cuatro vienen de Italia? Sí. Los cuatro. Ah, Sí. qué bueno, qué bueno. Pues me da mucho gusto, ¿no? Yo creo que allá también hay muchos mezcales, ¿no? Que han ido para allá, para Italia, mucho mezcal de aquí, de Gracias, México. un montón gracias al trabajo que han hecho ellos qué en los bueno. años, porque son como embajadores de mezcal en Italia. Dando para ellos y vamos a seguir trabajando hasta lo más que se pueda, ¿sí? ¿Sí? Y sale gana. Salud. Salud. Salud y viva México. Salud, porque Viva México. Viva México, como dice. Salud. Hemos ido creciendo, pero no hemos podido hacer el cambio de la botella, porque, híjole, producción y hemos olvidado un poco lo nuestro, pero ya estamos ahorita ya a hacer el lanzamiento bien del gallo mezcalero, ¿sí? El gallo mezcalero. La producción, por ejemplo, cada vez es más exigente, ¿no? ¿Sí? Con más y más litros. Entonces necesitamos, por ejemplo, utilizar más materia prima, traer más agave, sembrar más agave para que no falte, ¿sí? Durante tantos años. Entonces vamos aumentando la producción en todo, ¿sí? En sembrar agave, en tener, por ejemplo, los viveros, que haya más plantaciones, que tengamos, por ejemplo, más germinación de semilla, viveros, irse al campo, llegar a la madurez del agave, ¿sí? Al corte, a la cocción, la fermentación y el destilado, ¿sí? Son buenos procesos, ¿sí? Tener la cadena productiva completa es algo muy bonito, ¿sí? No nada más que te vendan la piña y tú lo proceses, sino ver cómo crecer las plantas como fuimos ahorita al vivero, ¿sí? Y eso es algo muy importante. Todo esto
nos enseñaron, ¿no? Desde mi abuelo, mi padre, y yo le doy gracias a Dios que, por ejemplo, aprendimos todo eso. Ya si no hacemos un mezcal durante 120 años, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No?